Hola niños, Eh, hoy día les voy a mandar la corrección de la guía que me hicieron la semana que pasó, ¿ya? Se las voy a proyectar y la voy a ir respondiendo, ¿ya? Para que puedan tener una idea más o menos de cómo van. Ya, aquí tengo la guía proyectada y lo primero dice que tengo que encontrar las palabras en la siguiente sopa de letras que completen la oración que están acá abajo. La letra A dice, él se propaga en todas las direcciones. ¿Qué era lo que se propagaba en todas las direcciones? Era el sonido, el que está por aquí. Ay, un poquitito chueco. Después dice, la ocurre cuando el sonido choca en las paredes y pierde energía. ¿Qué era cuando yo hablaba y en una habitación y esta se escuchaba más despacio desde fuera? ¿Qué podía hacer? Era la absorción, ¿ya? Aquí está la absorción. Ay, me queda un poco tritón. Ya, entonces la absorción ocurre cuando el sonido choca con las paredes y pierde energía. Al escucharse fuera de la habitación, más despacio, eh, quiere decir que se perdió energía en la pared o quizás en la cortina, ¿ya? O en el techo, depende del material que tenga. Después dice, en la biblioteca no está permitido hacer ruido. Que aquí está ruido. La letra D dice, el sonido disminuye su intensidad debido a la... Yo aquí debo reconocer que la palabra no está aquí. Entonces esta va a quedar eliminada. No, voy a leer. Pero quiero que igual sepan que el sonido disminuye su intensidad debido a la distancia que existe entre entre la fuente sonora y el oyente. ¿Ya? Pero la palabra no está aquí. Entonces por eso la voy a dejar fuera. Y acá abajo dice, la del sonido permite que llegue a distintos lugares. ¿Qué puede ser? La transmisión, que está aquí. Nos permite que el sonido llegue a distintos lugares. ¿Ya? Esa sería la primera parte de la guía, la corrección. Y les pido disculpas por la palabra que me faltó en la sopa de letras, que era distancia, para que también la tengan en consideración. Que el sonido disminuye su intensidad debido a la distancia que hay entre la fuente sonora, es decir, lo que está emitiendo el sonido, y la persona que está escuchando. Por ejemplo, la sirena de los bomberos posee una mayor intensidad que una flauta, porque si pongo la sirena y la flauta a la misma distancia, yo voy a escuchar más la sirena de los bomberos. No que suenen al mismo tiempo, que suene una primero y después la otra. Se va a escuchar más la sirena de los bomberos. Ya, acá tenemos el ítem 2, que es de selección múltiple y deben marcar con una X la alternativa correcta. La primera pregunta dice, las propiedades del sonido son la transmisión y la vibración, la intensidad y el decibel, o la reflexión y absorción. Ya, las únicas dos propiedades que tiene el sonido es la reflexión y la absorción. Ya, la pregunta 2 dice, la intensidad del sonido se mide en decibel, agudo, grave. Aquí descartamos el tiro, el grave y el agudo, ya que no son unidades de medida. Y el decibel sí es la unidad de medida de la intensidad.
La pregunta 3 dice, el tono se debe a su... Ay, eso quise decir, perdón. El tono se debe a su, porque ahí se me pasó un puede. Ya, pero ahí yo quiero decir que el tono se debe a... que depende de la frecuencia. Con ella se determina si es grave o agudo. Por ejemplo, si tiene baja frecuencia es grave y si tiene alta frecuencia es agudo. ¿Ya? Entonces ahí en la letra B, voy a ir marcándola. Primera era la C, la otra era el decibel y esta era la frecuencia. Ya, la 4 dice, cuando ocurre una reflexión del sonido. Ya, recuerdan que habían dos propiedades del sonido. Una era la reflexión y la otra era la absorción. La reflexión era cuando el sonido rebotaba y era posible que se hiciera un eco. Y la absorción era cuando el sonido disminuía, ya que era como absorbido, como que le quitaba la energía a una pared, una cortina o cualquier cosa de eso, ¿ya? Entonces, cuando ocurre una reflexión del sonido, el sonido rebota y es posible que haga eco. Esa es la respuesta. Ahí. Después dice que un sonido sea grave o agudo corresponde a las cualidades del sonido. Exactamente a, tenemos la alternativa A, intensidad, B, tono, A y B son correctas. Ahí vuelvo a repetir que lo anterior, que en la pregunta 3, por ejemplo, decía el tono se debe a su frecuencia. Ya yo expliqué cuando era grave o agudo el tono. Entonces dice que un sonido sea grave o agudo corresponde a la cualidad del sonido, pero exactamente a la letra B, el tono. Pues se produce la sombra cuando. Ah, aquí cambiamos a la luz. Se produce la sombra cuando la luz intenta pasar un objeto transparente. Si el objeto es transparente, la luz va a pasar fácilmente y libremente. Cuando la luz intenta pasar por un objeto opaco, sí, esa es, ya que el cuerpo opaco bloquea el paso de la luz y ahí se produce la sombra. ¿Un material translúcido es el que deja traspasar con facilidad la luz? No, esa no es porque eso sería un cuerpo transparente. El que deja pasar con más dificultad la luz, sí, ese. Y el que no se ve completamente al otro lado, puede ser un plástico, el papel mantequilla, entre otros. Y el que no deja pasar la luz es el cuerpo opaco. La linterna es un ejemplo de luz A natural, B artificial, C ninguna de las anteriores. Es un ejemplo artificial ya que es creado por el ser humano. Luego dice la 9. Una fuente que emite luz es clasificada como fuente de luz primaria, fuente de luz secundaria o ninguna de las anteriores. Ya, la que emite luz es la fuente de luz primaria y la que está siendo iluminada por una fuente primaria, es decir, por una fuente que emite luz, es la fuente secundaria, ¿ya? La secundaria es el objeto que está siendo iluminado por la fuente primaria. O sea, por ejemplo, si ya yo tengo mi escritorio y tengo la lámpara prendida. ¿Cuál sería mi luz primaria? La primaria sería la lámpara y la secundaria sería el escritorio porque la lámpara me está iluminando el escritorio. ¿Ya? Ya aquí empezamos con el crucigrama. Las horizontales son, aquí vamos a empezar con las horizontales que son las que van hacia allá. Y las verticales son las que van así, en ese sentido. Ya, dice, de la fuente primaria.
La letra 1 horizontal, este cuadrito. De la fuente primaria existen dos tipos. Uno de ellos tiene como ejemplo el sol. A este se le llama el sol. ¿Cuál era la fuente de luz? ¿Qué fuente de luz era? Estaba la natural y la artificial, ¿ya? Esa era la natural. Después la 2 dice, el otro tipo de fuente primaria tiene como ejemplo una linterna. A este tipo se le llama, ¿cómo se le llamaba? Se le llamaba luz, era la creada por el hombre, es la luz artificial. La número 3 dice, cuando la luz atraviesa levemente un material, se dice que el material es, cuando no lo atraviesa por completo, porque está el transparente, el translúcido y el opaco. El transparente es el que atraviesa con facilidad, el translúcido es el que le cuesta un poquitito más, que lo atraviesa así como no al 100%, y el opaco el que no lo atraviesa. Y dice aquí, cuando la luz atraviesa levemente un material, se dice que el material es translúcido, porque es levemente, ¿ya? Después dice, fuente de luz, la cual emite luz y esta ilumina un objeto. ¿Cuál es esa? La que sí emite luz estaba la fuente de luz primaria y la secundaria. Como lo dije en la pregunta anterior, la primaria es la que emite luz e ilumina un objeto. Y la otra es la que no emite luz, que es la secundaria. Entonces, fuente de luz, la cual emite luz y esta ilumina un objeto. ¿Cuál es? La primaria. Luego dice, fuente de luz, la cual no emite luz y es iluminada por una fuente primaria, es la secundaria. Después dice, de las propiedades de la luz, es la que forma el arco iris. Ya la que formaba el arco iris era la descomposición o dispersión, como uno le quisiera llamar. En este caso yo le puse la dispersión. Em, ¿Recuerdan lo que era eso? Que era que el sol emite luz blanca. Y cuando llueve, em, en la atmósfera hay agua. Y estas atraviesan esa luz que está emitiendo el sol. Entonces ahí la luz se descompone en colores rojo, naranja, amarillo, verde, azul y morado. Esos son los colores en los que se descompone. Y la número 7 dice, de las propiedades de la luz es la que produce el color de los objetos. ¿Cuál será? Es la reflexión, que es el cambio de dirección que experimenta la luz cuando choca con un objeto y rebota y hace que nosotros la podamos ver. La 8 dice forma de energía que ilumina las cosas. Empezamos con las verticales. Es la luz, ¿ya? La luz es una fuente de energía que ilumina las cosas. La 9 dice, cuando tengo un vaso, la luz atraviesa, se dice que el material es, cuando la luz atraviesa un vaso, es transparente, ¿ya? Porque atraviesa con facilidad la luz. La número 10 dice, otra propiedad de la luz es la que provoca la distorsión en la imagen. Ya, esa es la refracción,
que ocurre cuando un rayo de luz se, a ver, ¿cómo era la palabra? Se desvía al pasar de un medio a otro. Por ejemplo, si tenemos un vaso con agua y a él le introducimos un lápiz, va a hacer que se vea como el lápiz con un ángulo, que vamos a ver como en dos dimensiones el lápiz, porque estamos viendo desde el medio líquido y el gaseoso, ¿ya? Que tenemos, estamos viendo en dos medios, ¿ya? Por eso hace que se vea como ese ángulo. Eso se debe a la refracción de la luz. Ahí está. Y la última dice, si tengo una cartulina, la luz no atraviesa, se dice que el material es, teníamos el transparente, el translúcido y el opaco. El transparente era el que atravesaba con facilidad y se veía casi normal. El translúcido es el que era más eh, con diseño, puede ser como un plástico o el papel de mantequilla, que hace que no se vea como se ve el transparente, como más clarito, no se ve levemente, no se ve al 100% como debería. Y el otro era el opaco, que era el que no atraviesa la luz. No lo atraviesa por ningún motivo y ese hace que se forma también la sombra, porque el objeto opaco bloquea a la luz que quiere atravesar. Entonces, ¿qué queda? El cuerpo haciendo una sombra, como una mancha negra, porque la luz no atraviesa, ¿ya? Entonces, si tengo una cartulina, la luz no atraviesa, se dice que el material es opaco. Ahí está, completo el crucigrama. Eso ha sido la corrección de la guía que les mandé la semana pasada. Eh, con respecto a la actividad de esta semana, se lo voy a escribir en el correo. Y ustedes también, cualquier consulta que tengan, me las pueden hacer al correo, ¿ya? Espero que estén muy bien. Y eso. Muchas gracias.